El mundo woke está en crisis. El mundo woke está aterrado. Llegó Donald Trump liderando el movimiento anti-woke en Estados Unidos y, por qué no decirlo, en el mundo. Aquí en Informe Especial en CTX. AIA, Papelería Creativa presenta. En CTX. Informe Especial. CTX. La contundencia de los hechos. Bienvenidos a Informe Especial en CTX. El mundo woke está en crisis. El mundo woke, ese de la Agenda 2030 o 2040, ese que quiere instituir una posverdad y una realidad que solo existe en sus mentes, pues está en crisis desde el pasado 20 de enero, cuando Donald Trump se posesionó como presidente de los Estados Unidos. Y para hablar de este tema, de la crisis woke, vamos a hablar con un especialista en el asunto, que es Juan Antonio Montes, a quien le damos la bienvenida desde Chile. Juan Antonio, un abrazo. Un abrazo, Jaime. Muchas gracias por el espacio que me das para poder comentar esta noticia de actualidad. Comencemos por el tema básico. ¿Qué cambia para los woke y qué cambia para el mundo la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos? Mira, primero que nada hay que analizar el tema que la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos obedece a una reacción de opinión pública contraria a todo el movimiento woke. Si hubo una razón por la cual Trump fue electo en vez de Kamala Harris, fue justamente porque una parte importante, no diría una mayoría completamente arrasadora, porque no fue así, pero sí una parte importante de los Estados Unidos dijo basta a la agenda woke, cosa que era agenda que enarbolaba la candidata opositora Kamala Harris. Entonces, hay que ver bien que no es tanto una persona que sube a la presidencia que decide el cambio, sino que es una corriente de opinión pública importante y suficientemente grande en los Estados Unidos como para elegir un presidente que enarbola la bandera anti-woke. Eso es el primer punto importante para analizar, porque nosotros vemos que hay una reacción sana en la opinión pública norteamericana, así como en la reacción pública de muchos países, por ejemplo, el discurso que hizo el presidente Milei de la Argentina, en fin, en Europa también, contra esta agenda identitaria woke, que es lo contrario del orden natural. Y en ese sentido me parece que lo más valioso de este cambio es que por primera vez hay una reacción visible, ponderable y que se hace sentir en las políticas públicas, al punto que el primer anuncio que hizo el presidente Trump es: a partir de ahora habrá un hombre y una mujer, cosa que antiguamente sería lo obvio y lo evidente, como diciendo, a partir de ahora los árboles serán verdes, digamos, las hojas serán verdes. Pero en fin, hoy por hoy ha llegado a tal punto el absurdo de esta agenda woke que eso ya constituye una gran noticia. Bueno, yo quisiera que usted nos estableciera, por favor, las diferencias, lo que cambia, ese cambio de polaridad que está ocurriendo a partir de la posesión de Trump. ¿Qué elementos hacen diferencial el woke y el anti-woke para que la gente tenga claridad sobre el asunto? Bueno, es una muy buena pregunta, porque eso no ha sido suficientemente precisado. Más o menos todo el mundo sabe lo que es el woke. Es la versión lucha de clases al género, a las edades, a todo lo que constituye resto de la civilización occidental y cristiana, y fundamentalmente a la doctrina católica, que es la que ordena el hombre humano. Eso es, en resumidas cuentas, lo que hace la campaña woke. Ahora, lo que no está tan claro es qué es lo que es anti-woke.
porque ahí nosotros hay una vastísima gama de opciones que rechazan esta política identitaria woke. Y yo creo que ese es un punto sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, por así decir, en una bisagra histórica, es decir, en un cambio de paradigma, en un cambio de visualización. Si nosotros vamos a ver lo que fue el siglo XX, fundamentalmente fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial, la Constitución de los Derechos Humanos en la Declaración del año 48 de las Naciones Unidas, y de ahí hasta ahora ha sido un continuo, por así decir, que perfiló, formó, diseñó el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Ahora esa agenda está muy cuestionada. Estamos hablando desde el año 48 hasta 2025, o sea, es un periodo de tiempo bastante largo. Ahora se presenta el problema, bueno, anti-woke, perfecto, pero si el woke es la continuación de la política de los derechos humanos del año 48, que solamente se fue lo que los teóricos de estos derechos humanos decían: la primera generación, la segunda generación, la tercera generación, la cuarta generación, o sea, cada vez iban sacando nuevos derechos, y ahí entraban justamente estos derechos LGBT, derechos de identidad de género, todo esto eran como que un continuo, una nueva elaboración ideológica de estos derechos humanos. Entonces ahora eso se pone en jaque. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a la generación 1 de los derechos humanos? Es decir, a la generación de más o menos, grosso modo, que se identifica con la Declaración de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa, o vamos a volver a las raíces cristianas del hombre occidental. Esa es hoy por hoy, es la gran cuestión que no está claramente definida en ninguno de los jefes de Estado o de los políticos que están cuestionando el tema del woke. Y creo que eso es muy importante porque eso nos va a ayudar a definir cómo va a ser el siglo XXI. Vamos a ir a una pausa y en segundos retornamos a Informe Especial en CTX. ¿Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora? ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. DJP. Ingeniería Electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. Y continuamos en Informe Especial de CTX con Juan Antonio Montes, experto en todo este tema de la cultura woke, cultura entre comillas, ¿no? Pero, Juan Antonio, quisiera saber usted cómo percibe esa crisis que está viviendo todo ese movimiento woke a partir de la llegada de Trump al poder. Es decir, ¿qué situaciones se han generado, qué terremotos se están generando en el movimiento woke a partir de la llegada de Trump como representante de esa ideología anti-woke? Bien, es también una buena pregunta. Yo creo que todavía es prematuro para evaluar el choque que eso está produciendo dentro de la anticultura woke. Es probable que en un primer momento ellos no vayan a hacer no vayan a constituir una reacción fuerte. Ellos van
probablemente a mostrarse como víctimas, a decir que hay una injusticia, de que se están conculcando las libertades individuales, que los niños pueden hacer la transición de género a partir de los 5 y 4 años, que los padres no pueden imponer a sus hijos lo que ellos piensan, en fin, ellos van a mantener esa política. Y tanto así que hay un hecho concreto que me llama la atención. En la primera fila de los presidentes que estaban aplaudiendo al presidente Trump, en el momento en que él decía que a partir de ahora serán hombre y mujer, en esa misma fila estaba el presidente del Ecuador, Noboa. el presidente Noboa, exactamente, y aplaudiendo esa medida. Ahora, pocos meses antes o sea, creo que fue en noviembre del año recién pasado, el Tribunal Constitucional declaró que la identidad de género, la afirmatividad de género debía ser una política de acuerdo a la Constitución e impuesta en todos los colegios del Ecuador. Y el presidente Noboa no dijo esta boca es mía. Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento. No digo que el presidente Noboa sea woke, no tengo antecedentes ni me parece que lo sea, pero ahí uno ve que todavía es muy pronto para sacar líneas gruesas, digamos, ¿no? Esto se va a ir aterrizando de distintos modos. Y por eso es que yo creo que es importante precisar que claramente que la única reacción íntegra y auténtica contra el woke es lo que ya Tertuliano nos decía, el alma es naturalmente cristiana. Y es lo que decía San Agustín en la Ciudad de Dios. Finalmente, Juan Antonio, porque yo sé que su tiempo es muy, muy escaso, ¿usted cómo ve el tema de Trump de implantar o de defender, de liderar, de abanderar ese movimiento anti-woke? ¿Qué medidas podría tomar Trump, además de las que ya ha anunciado, qué medidas podría tomar en el corto plazo para profundizar ese rechazo a la cultura woke? Bueno, hay un mundo de políticas públicas que un presidente puede tomar y que ya está comenzando y que las vemos con mucho beneplácito. Todos aquellos que hemos combatido este fenómeno woke, aplaudimos todas esas medidas porque son de mucha sabiduría y prudencia. Sin embargo, como esto es un trabajo cultural y es una cultura contra una anticultura, la cultura no es un campo donde los gobiernos puedan actuar. Al contrario, los gobiernos cuando se meten a hacer cultura, normalmente hacen un desastre. ¿Por qué? Porque la cultura es como cocinar un plato, digamos. Es lo que sale de una serie de ingredientes que se van lentísimamente cocinando a lo largo de generaciones y generaciones, y que después sale la comida típica de Colombia, la comida típica de no sé dónde, que es fruto de esa cultura. La cultura es, en el fondo, el substratum de las costumbres de una nación. Y a eso el Estado, los gobiernos pueden hacer muy poco, pueden favorecer, eso sí, los ingredientes, por así decir, que proliferen los ingredientes buenos de la cultura y pueden tratar de cohibir los elementos malos. Pero es una ayuda, por así decir, subsidiaria, no una ayuda directa, porque ahí se cae en el otro lado, que es el intervencionismo, ¿no? Y siempre con resultados negativos, que fue lo que pasó con todos los gobiernos totalitarios de la década de los 30, ¿no? Hitler, Mussolini, todos ellos que quisieron crear una cultura y salió lo que salió, ¿no? Uh-huh. El desastre más completo. Entonces, hay que tener cuidado también con la idea de que, bueno, ahora a partir de ahora Trump va a organizar la cultura de los Estados Unidos para que se olviden para siempre del woke. No es así. Esto es
es una regeneración de a poco, lentamente, porque esto se creó, este WOC se creó, digamos que a corto plazo del año 48 del siglo pasado hasta ahora, pero a largo plazo de mucho antes, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno, como lo denuncia el profesor Plinio Correa de Olivera en su ensayo Revolución contra Revolución, es un proceso multisecular, o sea, de muchos. Estamos en una coyuntura histórica, sí, ciertamente, hay que aprovecharla muy bien, hay que aprovechar esta fuerza que está habiendo, que es una reacción de la cual el presidente Trump está enarbolando unas banderas y tomando medidas muy positivas, pero hay que entender que esto tiene un trasfondo muchísimo mayor, que en el fondo es un trasfondo cultural de raíces morales y religiosas. Antes de terminar, ¿usted cree que ese liderazgo de Trump en cuanto a la cultura anti-woke se va a irradiar, se va a esparcir por Hispanoamérica, por Latinoamérica, o va a quedarse circunscrito a lo que está pasando en Estados Unidos y en algunas partes de Europa? No, yo creo que lo más probable es que se vaya a extender. El presidente de Argentina hizo un discurso en Davos contra el woke todavía mucho más categórico, hablando del cáncer, que hay que extirparlo, en fin, casi que una conclamación a una cruzada anti-woke. Argentina es un país sumamente importante dentro del continente latinoamericano, hispanoamericano. Hay candidatos a la presidencia que tomaron posiciones bastante similares a las asumidas por el presidente Trump y por el presidente Milley. Bueno, en Europa también está habiendo. Yo creo que es un fenómeno que en el fondo obedece a una reacción de opinión pública mundial. Y en ese sentido me parece sumamente los movimientos civilizatorios, por así decir, no son de un día para otro, son profundos y tampoco no se repiten mucho a lo largo del tiempo. Entonces, creo que es muy bueno poder aprovechar esta coyuntura para dirigir este buen movimiento de rechazo a las raíces cristianas de nuestra naturaleza humana. Juan Antonio Montes, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Santiago de Chile. Le envío un abrazo a la distancia. No, a ti, Jaime, la posibilidad de haber podido conversar a través del canal y con todos los seguidores. Y bueno, nos mantenemos siempre unidos porque estamos en la misma causa y para adelante, con fe y con esperanza. Amén. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Informe Especial de CTX. Hasta pronto.